Bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Mi nombre es Ociel Cárdenas Hernández, estudiante del Tecnológico de Estudios Superiores de Jocotitlán, también estudiante de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en el mismo lugar, haciendo este video para la materia de electrónica analógica, el cual mi docente es Roberto López Ramírez. En este pequeño video voy a presentar lo que son los semiconductores. Al decir la palabra semiconductor, lo relacionamos junto con la electricidad. Y es correcto, es un término o son términos bastante relacionados, ya que un semiconductor ayuda a la fabricación de componentes eléctricos o circuitos integrados, el cual su nombre lo dice, son semiconductores de electricidad o semiconductores nada más, que conducen cierto tipo de corriente, pero a la vez aíslan la mayoría, o en su vez aíslan cierto tipo de corriente y dejan fluir una cuanta. En la primera diapositiva podemos observar dos imágenes, la cual es un bloque de silicio en la parte de arriba y un polvo de silicio en la parte de abajo. Bien, para entender mejor lo que es un semiconductor, necesitamos regresarnos a la parte de aislantes y conductores. Lo cual un aislante, por cómo se escucha, aísla o impide el flujo de electrones o de corriente eléctrica a través de un circuito o de un componente integrado. También conocidos como dieléctricos, son malos conductores de corriente eléctrica y malos conductores de calor. Lo contrario a un aislante es un conductor que en su mayoría son metales. Son buenos conductores de corriente eléctrica o ofrecen poca resistencia al flujo de electrones y son buenos conductores de calor. Estos dos materiales son principales para lo que es la parte de la electrónica y para entender mejor lo que es un semiconductor. Que a continuación vamos a ver algunos ejemplos y tipos de. Bien, para ver conducción de electricidad. Los aislantes son los que tenemos en la parte izquierda de la presentación, los cuales son cerámica, plástico, polímeros y vidrio. Estos materiales son los más comunes o los que se utilizan en componentes eléctricos o circuitos integrados para su misma elaboración y impiden el flujo de corriente eléctrica o el flujo de corriente de electrones a través de un paso. Lo aíslan e impiden que de cierta manera salgan, ya que, como lo recordamos, poseen mucha resistencia al flujo de electrones o como tal la impiden totalmente. Y los conductores son todo lo contrario, los aislantes ayudan a que el flujo de la corriente o el flujo de electrones circule con más velocidad, circule mejor, circule sin perder propiedades. Algunos de estos componentes son cobre, aluminio y oro, los cuales el oro se conoce como el mejor conductor de electricidad y se utiliza en países como Dubái, donde se sabe que este material abunda, y en nuestro caso aquí en México se utiliza mucho más el cobre y el aluminio para conducir electricidad, ya que somos diferentes tipos de país. Uno es país potencia y por eso utiliza el oro, y nosotros somos un país tercermundista o un país no potencia y utilizamos el cobre para nuestras instalaciones eléctricas, líneas, etcétera. Bien, ¿por qué son importantes los semiconductores? Como ya lo mencioné al inicio, porque son importantes para la fabricación de circuitos integrados o ciertos materiales en los cuales ya se está innovando. Por ejemplo, el silicio se ocupa en las celdas solares, el germanio se ocupa en los transistores y el arsenurio de galio se ocupa en los LEDs. Bien, la conductividad eléctrica intermedia entre los conductores y los aislantes. Los semiconductores están entre esas dos líneas, entre el blanco y el negro, por así decirlo, y permiten y a la vez aíslan el flujo de corriente eléctrica.
Lo que debemos a considerar es la conductividad eléctrica se controla por medio de procesos tecnológicos o por variables físicas como la temperatura. Esto significa que se puede conseguir un semiconductor a partir de otras variables, como por ejemplo al agregarle energía calorífica a cierto tipo de semiconductor para que se convierta en un semiconductor, o hay diferentes tipos de arreglos que los vamos a ir viendo, los cuales hacen un semiconductor. La importancia de los semiconductores no radica en esa conductividad intermedia, bien, son mucho más importantes y para lo mismo, para conseguir un semiconductor o tener un material para un semiconductor debe de ser procesado, como por ejemplo tenemos esto que si se ve de arriba hacia abajo, tenemos el bloque de silicio, las láminas y otro cierto tipo de proceso para que al final se llegue a los circuitos integrados, que es lo que buscamos o lo que queremos, lo que necesitamos en esta materia de electrónica analógica. Bien, debe ser procesado hasta llegar a su derivado para que ese derivado se pueda utilizar y construir circuitos integrados, celdas solares, ya se había mencionado, transitores y LEDs. Bien, como se menciona anteriormente, para obtener un semiconductor o hacer un semiconductor se forma de diferentes átomos, en los cuales las características son que la última capa de valencia tenga pocos electrones o no tenga completo el octeto, se llama, para que así haya un hueco o un electrón libre y y así pueda ser permisible el flujo de corriente eléctrica o aislarlo por tiempos o de cierta manera. Ahora bien, en estas imágenes, como se logra apreciar, en el núcleo tenemos los protones y los neutrones y alrededor están volando los electrones, que es lo que se ocupa para que una corriente, bueno, la corriente eléctrica se define como el flujo de electrones. Aquí en estas imágenes se logra observar, o en estos átomos de silicio y de germanio, que en su última capa de valencia se obtienen cuatro electrones, los cuales nos van a permitir a que se vuelvan semiconductores en los circuitos integrados. Bueno, en esta diapositiva se logra apreciar el siguiente arreglo de silicio, el cual se logra apreciar que el octeto está completo. No hace falta ningún electrón de valencia, como se puede ver, uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. 8 electrones de valencia que completan el octeto, lo cual hace que esta unión de átomos sea firme o sea una estructura muy buena. Ahora, continuando con este siguiente arreglo, ¿cómo se produce la corriente eléctrica en los semiconductores? Bien, en este arreglo, como logró apreciar anteriormente, el octeto está completo entre cada componente. Entre cada átomo de silicio hay 8 electrones de valencia en su última capa. Entonces el octeto está completo, no hay forma de que se rompa. Bueno, sí hay forma de que se rompa, pero naturalmente no. Entonces aquí se le está aplicando energía calorífica que hace que los electrones o un electrón salgan del octeto, y esto es lo que permite o esto es la corriente, lo que se va a unir a la corriente eléctrica.
Esto va a salir, como se nota en la imagen, en la parte superior de la imagen. Este electrón va a salir y por ahí varios electrones van a salir y van a estar rebotando o yendo hacia el sentido de la corriente, ya que es un semiconductor. Los otros quedan totalmente aislados, no se pueden utilizar. Solo el único que salió y el único que por ahí, por así decirlo, se encuentra volando, se encuentra desubicado y lo que hace es genera un hueco, que esto se puede considerar como aislación o permeabilidad del vacío. Entonces, esta es la forma que al entregar energía calorífica se logre un semiconductor, una recombinación de un electrón en un hueco. Este electrón no se va a quedar volando, sino se va a reincorporar a otro hueco y así sucesivamente. Semiconductores dopados. Bien, hay diferentes tipos de semiconductores, los de tipo N y los de tipo P, los vamos a ver a continuación. Los semiconductores impurificados, contaminados o dopados, como se les suele decir. Esta condición les permite poder usarse tecnológicamente sin agregarle algún tipo de energía externa, que ya sea calorífica, térmica, como por es un ejemplo como el que vimos anteriormente. Es un proceso que requiere un control riguroso de pureza. Como se mencionó anteriormente, se requiere de uso básico de la química para poder generar un semiconductor naturalmente o que se pueda malear tecnológicamente. Por ejemplo, en esta imagen, el antimonio tiene 5 electrones de valencia en su última capa y el silicio tiene 4 electrones de valencia. Entonces no se cumple el octeto, 4 más 5 son 9. Queda un electrón volando, es un electrón libre de conducción, proviene de un átomo de Sb, es el que sobra y aquí entra uno de silicio para que este que sobra permita la conducción eléctrica y los otros la aíslen. Pues ya que queda recalcar que los otros átomos de valencia no se pueden ocupar, solo se puede ocupar el único electrón, el que queda libre o está volando. Esto es un semiconductor de tipo N en el cual sobra un electrón. Ahora, para pasar a los del tipo P, se encuentra un hueco. Como vimos anteriormente, en el otro sobraba, aquí se genera un hueco. Es lo que va de cierta manera a aislar el corriente eléctrica, ya que no permite, bueno, permite y no permite lo que es un semiconductor, el flujo de electrones o de corriente eléctrica. Por ejemplo, en este hueco va a caer un electrón libre o que esté vacío para completar el octeto, pero a su vez también se va a salir, ya que este hueco no es fijo o no le pertenece al otro electrón. Como hace rato vimos en este es un átomo de boro y el otro es de silicio. Entonces el boro tiene 3 y el silicio tiene 4. 3 más 4 son 7. Entonces hace falta un electrón de valencia para que se complete el octeto y así hacer una estructura fuerte. Pero como en este momento no se obtiene de tal manera el octeto, se forma un hueco del átomo del boro. Y esto es lo que lo considera un semiconductor de tipo P. En lugar de tener un electrón libre, ahora tiene un hueco libre para un electrón libre. Como anteriormente un semiconductor de tipo N, sobra un electrón, sale un electrón libre, es el que permite la conducción. Y en el semiconductor de tipo P, aísla la conducción eléctrica. Bien, estos semiconductores de tipo P y N son utilizados en el yodo, dispositivo eléctrico semiconductor más simple. Está compuesto de dos capas de semiconductor, una de tipo N y otra de tipo B. Bien, sin nada por el momento más que agregar, me despido. Soy Josiel Cárdenas Hernández del grupo IM 501 de la carrera de Ingeniería Mecatrónica, estudiante del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán, esperando que en mi video se haya explicado
lo que es un semiconductor, sus tipos, aislantes y conductores de electricidad. Y más por el momento, me despido. Adiós.